Hola Skin Lovers, ¿cómo están? Yo soy Patri Derma o también conocida como Derma Queen. Bienvenidos a su podcast que se llama Dermatología Integrativa. Y bueno, ¿por qué dermatología integrativa? Porque es a lo que yo me dedico, ¿sí? Y aquí se va a ver la piel desde adentro. Estamos acostumbradísimos a que la piel se trata con cremas, con lociones, con aparatos externos, y aquí les voy a enseñar por qué tenemos que ver a la piel desde adentro. Y bueno, ¿cómo surgió esta idea de la dermatología integrativa? ¿Qué es? La dermatología integrativa es la fusión entre la medicina funcional, que es esta medicina que se encarga de ver a profundidad el organismo, de ver las causas raíz, de ver las emociones, de ver la microbiota, de llevar una relación médico-paciente más cercana, en donde todo el organismo es importante, no nada más un solo órgano. Y esta medicina la fusionamos, ¿verdad?, con la dermatología que aprendí en la escuela, que aprendí en la residencia. Yo hice mi residencia en el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, y entonces cuando yo salí del Pascua estudié medicina funcional, estudié un diplomado de 2 años y se me ocurrió que tenía que fusionarlas, ¿sí? Que yo veía a los pacientes que no mejoraban, que llegaban por un acné y les dábamos antibiótico o les dábamos isotretinoína, o en algunos casos nada más nos dedicábamos a secar las lesiones por fuera, a poner lociones, a poner retinoides, y a mí la verdad es que me llamaba mucho la atención. Yo decía, ¿cómo nada más así por afuerita, no? Entonces, al estudiar esto de medicina funcional, conjunté estos dos tipos de medicina y, bueno, surgió esto que yo le llamo medicina integrativa. ¿Por qué no funcional? ¿Por qué no dermatología funcional? No me gusta decirle solamente funcional, porque si solamente fuera funcional, yo no usaría medicamentos. Y la verdad es que sí uso medicamentos. Yo estoy convencida de que estamos en un momento, mis pacientes vienen de 25, 30, 40 años, en los cuales la medicina funcional ya no es suficiente. Ya no es suficiente solamente suplementos alimenticios o cambios en la alimentación o ejercicio. Ya estamos en un punto en el cual necesitamos un medicamento que nos ayude a, por ejemplo, bajar la insulina o bajar el ácido úrico o los lípidos, ¿sí? Entonces, así surgió todo esto. Y entonces la dermatología integrativa se encarga de leer a la piel, ¿sí? Yo estoy convencida que los dermatólogos somos los especialistas en leer la piel, escucharla. Desde que un paciente llega, nosotros a veces dicen, ay, sí, qué payasa la doctora, ¿cómo nada más viéndome vas a ver? Pues sí, llevo más de 10 años en esto de la dermatología, contando desde que soy residente, y yo puedo ver que tienes acné y yo ya sé que tienes un síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Tienes rosácea y yo ya sé que tienes el intestino hiperpermeable, que tienes ansiedad, que si tú vienes y tienes vitíligo, ya sé que también tu intestino no está bien, que tus emociones no están bien, que tienes que hacer otro tipo de terapias. Entonces, a esto se dedica la dermatología integrativa. Aquí encontramos la causa raíz de las enfermedades, que muchas veces no es solamente una, son varias, ¿sí? Como les digo siempre en la consulta, las emociones, el intestino y las hormonas son la base de básicamente todas las enfermedades. Y para llevar a cabo esta dermatología, este tipo de dermatología, se necesita ser muy curioso, ¿sí? Fíjense de que desde que yo estaba en el internado, a mí el internado me marcó muchísimo. Lo hice en el Hospital General de México. Quien haya ido alguna vez sabe de lo que hablo. Aquí los pacientes, la gran mayoría de los pacientes en medicina interna y en urgencias morían de una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica,
¿sí? Es tristísimo. Yo soy, ya saben, yo soy muy sensible y soy muy llorona, entonces todos los días estaba ahí entre haciendo pendientes y llorando, porque decía, esta enfermedad no apareció un día, ¿sí? Normalmente es secundaria a diabetes o a hipertensión, pero la gran mayoría de los pacientes diabéticos y pacientes de 50 años, de 60 años muriendo por esto y con una enfermedad que ya llevaba 10, 20 años, ¿sí? Afectando a toda la familia. El hijo de estos pacientes tenía que dejar a sus hijos para ir a cuidar al paciente enfermo, entonces de verdad que es una gran tragedia. Y yo pensaba, la diabetes no llegó de un momento a otro. Aquí hay negligencia, aquí hay algo que no está bien. Y negligencia por parte de las dos partes, o sea, el médico y el paciente. El médico porque antes de la diabetes está algo que se llama resistencia a la insulina, ¿sí? Pero esa no te la diagnosticaban. Yo en todo mi internado y en toda mi formación del servicio, ni en medicina interna, escuché esas palabras, resistencia a la insulina, esa frase, nunca la escuché, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era tomada en cuenta. Hasta que no tienes diabetes, estás perfecto, ¿sí? Y eso no es así. Y a eso estamos acostumbrados. La diabetes no llega un día, la insuficiencia renal crónica no llega un día. Todo se va gestando prácticamente desde que nacemos, ¿sí? Y entonces el médico no lo diagnostica, entonces el paciente anda como si nada hasta que un buen día ya le dicen que tiene diabetes. Pero también el paciente ni siquiera conoce cómo funciona su organismo, ¿sí? A mí me parece una gran irresponsabilidad que, por ejemplo, sabemos cómo funciona el carro, sabemos cómo funciona nuestro celular, pero no sabemos cómo funciona nuestro organismo. Ni siquiera nos acordamos de las clases de anatomía ni de ciencias naturales que todos llevamos en la primaria. Y todo se lo dejamos al médico, ¿sí? Me da una gripa, me duele la cabeza, pastillita, ¿no? Y ni siquiera me preocupo en saber por qué estoy enfermo. Entonces, hay una negligencia de ambas partes. Ya más adelante, pues me tocó conocer esta enfermedad de la resistencia a la insulina, me tocó diagnosticármela, buscar en mis redes sociales ya les he contado que fue secundario a que subí de peso en un mes, 8 kilos en un mes, y pues eso era totalmente patológico, eso no era algo normal. Tenía que ver, obviamente, que había entrado a la residencia y todos lo normalizan. Vas con el endocrinólogo y te dice que es normal, que no siempre vas a ser delgada, que tienes que embarnecer, ¿no? Yo digo, ¿en dónde están los artículos que dicen que tienes que embarnecer? ¿Qué es embarnecer? ¿No? Entonces descubrí que tenía esta enfermedad y que venía de la mano de algo que se llama síndrome de ovario poliquístico. Entonces ahí es cuando me empecé a dar cuenta que todo síntoma tiene una causa raíz y que cuando tratas de esa causa raíz viene la mejoría. Porque obviamente en ese tiempo que estaba de moda la sibutramina, que era un medicamento que te tomabas para bajar de peso, que estaba de moda el Orlistat, pues yo todos me los tomé, ¿no? Llegué a tomar fentermina, pero te vas dando cuenta que esa no es la solución. Entonces yo solita me di mi insulina, tenía resistencia a la insulina con una insulina de 6. El endocrino dijo que eso no era resistencia a la insulina, pero si yo tenía síntomas, para mí era, ¿sí? Hay una frase que yo tengo en la vida y que se las digo a mis pacientes, porque normalmente el médico piensa que lo sabe todo, ¿no? Piensa que ya, como estudió una especialidad, se la sabe todas. Y entonces, si tú llegas como paciente y le dices que te duele la cabeza, que te sientes lenta, que subiste de peso, que bla, 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 los síntomas que quieras, prefiere decirte que mandarte al psiquiatra o mandarte al psicólogo, o literal, a mí sí me dijeron, ¿estás loca?, a pensar que él se puede equivocar, ¿sí? Entonces yo aquí en la consulta les digo, no, es más fácil que él no sepa a que tú estés loca,
¿sí? Porque no estamos locas, no nos inventamos los síntomas. Yo también llegué a todo esto de la dermatología integrativa porque desde que tenía 13 años a mí me dolían las articulaciones, tuve que dejar de jugar básquetbol por las migrañas, me dolían los huesos, tenía varios síntomas, ¿no? Que dices, a los 13 años, de verdad. Y como soy muy curiosa y como no me quedo quieta, investigué e iba al doctor. Obligué en ese momento a la doctora, me acuerdo muy bien, a que me hiciera estudios, a que me hiciera hasta un gamagrama tiroideo, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho leer. Y pues no tenía nada. De lo que sí me acuerdo es que tenía mi colesterol arriba de 200. Entonces, en ese momento, ella me dijo, es que es familiar ese colesterol alto. Y yo, ¿y usted conoce a mi familia? ¿Ha visto el colesterol de mi familia o por qué dice que es familiar? ¿Sí? Si en ese momento me hubieran pedido una insulina, me hubieran tratado y diagnosticado esa resistencia a la insulina, mi vida hubiera sido diferente. Por ese tiempo también recuerdo que fui al ginecólogo y que el ginecólogo me dijo, tienes unos quistes en los ovarios, pero no pasa nada. Imagínense, yo ni siquiera menstruaba todavía y ya tenía quistes en los ovarios y en mamas, ¿sí? Entonces, todo esto que he padecido me llevó finalmente a atender la causa raíz. La encontré hasta 10 años después, porque de los 13 a los 22 era la resistencia a la insulina, y aún así, como casi no había información y como pues los doctores no te hacían mucho caso porque pues tus síntomas no eran como tan importantes y porque no necesitabas ir a un hospital y no estabas tan enferma, pues nadie te hace caso, ¿no? Entonces, esto fue algo de lo que me llevó a estudiar este tipo de medicina y a integrarlo finalmente cuando entré a dermatología. Cuando ya entré a dermatología, yo recuerdo muy bien que llegué ya con todo y tesis, ya saben, muy ñoña, que después no importó porque ni siquiera me dejaron hacer mi tesis, pero era de acné. Y el acné a mí es la enfermedad que me ha enseñado a hacer este tipo de dermatología, ¿sí? Porque nosotros vemos un granito y pensamos que no pasa nada, que está bien, de hecho, que es normal, ¿sí? Todavía hay gente que piensa que el acné en la adolescencia es normal. Y después de tanto estudiar, que aquí le tengo que agradecer a mi jefa de enseñanza, que de verdad que fue una desgraciada, pero pues algo bueno surgió, que fue que tuve que leer muchísimo, muchísimo de acné, y eso me dio la seguridad para decir que el acné no es normal, ¿sí? Es algo que yo jamás escuché y que yo fui la primera en aseverarlo y que lo sigo diciendo y cada vez con más seguridad. En algunos momentos les he dicho que esta parte, yo creo en Dios y yo digo Diosito no es capaz, no es tan mala onda como para ponerle a un adolescente una enfermedad en la cual su piel esté tan maltratada a una edad en la que es tan importante nuestro físico, ¿no? Y desde el punto de vista científico también no hay una enfermedad normal, ¿sí? Que sea tan frecuente que la mayoría la considere normal es otra cosa. Y que sea tan frecuente nos habla de lo mal que está nuestra población, porque hay poblaciones en las cuales el acné no existe, ya casi no hay, ¿no? Porque todos comemos mal, porque todos tenemos un mal estilo de vida, pero aquí en este punto el acné fue el que me enseñó esta dermatología integrativa. Yo hice mi tesis, una de las 5 tesis que hice acerca de la psicopatología del acné, y leía mucho acerca de la dieta. En ese momento, cuando yo entré a dermatología, todavía no se establecía que la dieta era importante. Sin embargo, yo en las consultas que daba al paciente le decía, mira, si a ti te sale acné
comiendo un chocolate, no te comas ese chocolate, ¿sí? Porque yo también lo vivía. Yo me como un cacahuate, me como una almendra, me como un chocolate y me sale acné. Y yo le tengo que creer a mi cuerpo, ¿sí? Es algo también que ha beneficiado a mi práctica clínica, que soy muy necia y me creo más a mí que a los libros y que a las demás personas. Pero bueno, me ha servido, ¿no? La dieta, claro que es importante y no solamente para el acné, para absolutamente todas las enfermedades y para todo. Yo al paciente le digo, ¿de qué estás hecho? El paciente se queda así como que, pues de células, ¿no? De, no sé, doctora, ¿de qué? Bueno, estamos hechos de lo que un día comimos, ¿sí? Primero, de lo que nuestra mamá comió, ¿no? Y después ya de lo que nosotros comemos. Entonces, a mí el hecho de que todavía haya médicos que te dicen que no importa lo que comas, se me hace muy, muy, muy irresponsable, ¿sí? Es algo lógico. No necesitamos un estudio que nos diga que si comes chocolate te va a salir acné, porque eso lo vivimos. Pero afortunadamente, recuerdo muy bien cuando yo estaba en la residencia, salió ese estudio, ¿sí? Que es muy difícil hacerlos porque es por teléfono y tienes que estarle preguntando al paciente si te salió acné o no te salió acné, si te comiste el chocolate o no te lo comiste. Realmente hacer este tipo de estudios es muy difícil, pero es muy fácil creerle a nuestro cuerpo. Y entonces el acné me ayudó a darme cuenta que absolutamente todas las enfermedades de la piel tienen un trasfondo, ¿sí? Y que todas las enfermedades de la piel son un reflejo de lo que está pasando internamente y que son avisos, ¿sí? Si yo tengo un problema de urticaria en el cual no soporto la comezón, tengo algo internamente, ¿sí? Si yo tengo acné, tengo algo internamente, pero tal vez no es tan grave como lo que pasa cuando tengo una urticaria. Cuando tengo un síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Que es un síndrome en el cual tienes que ir a dar al hospital, ¿sí? Se te descama toda la piel, ahí está pasando algo todavía más grave, ¿sí? Entonces el organismo es muy inteligente y tiene que avisarnos lo que está pasando. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio de la piel, ¿sí? La piel es nuestra comunicación al exterior. Bueno, la piel y sus anexos, el pelo también. Y entonces tenemos que en dermatología integrativa hay ciertos principios, ¿sí? Que se los voy a comentar. Número 1, pues siempre hay una causa, ¿sí? Yo veo un paciente con vitiligo y tengo que ir a buscar la causa. No me puedo quedar con, tienes vitiligo, entonces, ¿qué dice la guía del vitiligo? Te tengo que dejar esteroide y te tengo que dejar bla, bla, bla. No, tengo que ir a atender la causa. ¿Sí? Tengo que ir a ver qué está pasando internamente, por qué mi sistema inmunológico se está equivocando, por qué tengo esta inflamación sistémica, y tengo que tener en la mente toda la fisiopatología que ya me sé de la carrera de medicina, ¿sí? Y tengo que tener en la mente también mi experiencia con otros pacientes con vitiligo, y tengo que tener en la mente que mi piel se comunica con absolutamente todos los órganos, y ese es otro principio. La piel es un reflejo de lo que está pasando internamente y entonces está comunicada con todos los demás órganos, ¿sí? Con el sistema gastrointestinal, con los ojos, con la microbiota, con los neurotransmisores, con las hormonas, con todo, ¿sí? Somos uno, con las emociones, que esa es una parte que hemos dejado de lado. En medicina hasta como que te obligaran a dejar esa parte de lado. Sin embargo, uno sabe que las emociones son súper importantes, ¿sí? Si yo estoy estresada, ¿en dónde lo siento? ¿Sí? Siento algo ya sea en el pecho, siento algo en el estómago. Si estoy demasiado preocupada, ¿qué pasa? Me duele la cabeza. O sea, estas emociones se convierten en algo físico, ¿sí? Y existen pues las llamadas enfermedades de la piel psicosomáticas, ¿no? En las cuales las emociones y este mal manejo de estrés causan síntomas. Entonces la piel está relacionada con absolutamente todo nuestro organismo. Somos seres holísticos, ¿sí? Tenemos un alma, tenemos espíritu, tenemos mente, tenemos un físico.
y absolutamente todo es importante. En dermatología integrativa es muy importante lo que me dice el paciente. La entrevista con el paciente tiene que ser una entrevista dirigida. ¿Por qué? Porque el paciente de entrada va a llegar y me va a decir, doctora, yo vengo porque tengo unos granitos en la cabeza, ¿no? Pero no me va a contar que tal vez tiene estreñimiento, el que tal vez tiene resequedad vaginal, que tiene calambres. O sea, eso va a sentir que no es parte de una consulta dermatológica, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos un cuestionario dirigido, que aquí en la clínica tenemos un cuestionario, tengo los doctores que me ayudan a hacer esta historia clínica que es bastante amplia, te das cuenta que la paciente tiene 1000 síntomas, ¿sí? Y yo les digo, ¿cómo vives así? ¿No? ¿Por qué no le has dicho a nadie que padeces todo esto? Y pues las pacientes me dicen, doctora, es que son tantas cosas que pues tendría que ir con todos los especialistas, ¿no? Y la verdad es que ninguno me había preguntado todo esto. Hay veces que de verdad las pacientes ni siquiera son conscientes de que tienen todos estos síntomas porque los normalizan. Y ahí entra otra vez el por qué la medicina no avanza tan rápido como debiera, porque tanto los médicos como los pacientes normalizan, ¿sí?, los síntomas. Y ese es otro punto, ¿no? Aquí en la dermatología integrativa nada es normal, todo es por algo. Tal vez podría parecer como un poco estricto o exagerado, pero de verdad yo les he dicho, esto del mal del puerco no es normal, ¿sí? Necesitar una alarma para despertarse no debería de existir. Querer un postre después de que ya comí y que ya comí bien, soy mexicano y comí bastante, es un trastorno. O sea, el postre es un síntoma de resistencia a la insulina, ¿sí? Tener calambres, porque a las pacientes les pregunto y me dicen, sí, pero pues siempre los he tenido. Nadie debería de tener calambres. No ir al baño diario no es normal, ¿sí? Igual las pacientes me dicen, doctora, pero eso siempre ha sido, ¿no? Pero todos deberíamos de ir al baño todos los días. Tener el cabello delgado y tener poco cabello tampoco es normal, ¿sí? También las pacientes me dicen, doctora, pero desde que voy a la secundaria mi cabello es así y ya se acostumbraron, ¿sí? Pero no es normal. Y lo triste es que los síntomas que ellas tienen también los tiene su familia. Y entonces por eso lo normalizan aún más. El hecho de tener pelito en la cara, de tener pelito en el bigote, de tener pelito en los brazos, pues ven que su mamá también lo tiene y su tía y su hermana y su papá, y entonces dicen, no, pues ha de ser normal, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Por eso hay veces que las pacientes llegan por una cosa aquí a mi consulta y yo les saco 50, habrá gente que no le gusta, habrá gente a la que sí, pero créanme, no es con mala intención, es con la intención de justamente ver al organismo integralmente y de sanar no solamente la piel, sino otros órganos y de tener una mejor calidad de vida. Y ese es otro punto de la dermatología integrativa. No solamente busca sanar la piel, sino que busca que el paciente dure más tiempo vivo y en mejores condiciones, que tenga una mejor calidad de vida. Si nuestra piel está bien, significa que internamente estoy bien. Ojo aquí, hay mucha gente que me dice, no doctora, pero es que mi marido come horrible, toma mucha cerveza, no hace ejercicio y tiene la piel increíble, ¿no? Ahí entra otra cosa, que es la genética, ¿sí? Pero si ya nos tocó que nos tenemos que cuidar y que nosotros no tenemos la piel increíble haciendo lo básico, entonces tenemos que hacernos responsables de nuestros genes, ¿sí? Y no estarnos comparando, porque siempre va a haber alguien mejor, con una mejor piel y alguien con una peor piel. Y sí, a veces es un poco deprimente. Yo veo pacientes o yo misma, imagínense, desde los 13 años con lípidos altos, ¿no? O sea, los papás te heredan eso, y hay pacientes que tienen 50 años y sus lípidos están perfectos.
ni modo, uno tiene que aceptar y tiene que hacerse cargo de lo que le tocó, de la genética que le tocó. Y ahí va otro punto de la dermatología integrativa en la cual todo es importante. La genética, mis papás, las enfermedades de mis abuelos, mi estado emocional actual, en qué estoy trabajando, en dónde vivo, absolutamente todo es importante para la dermatología integrativa. Los suplementos. Los suplementos son una gran herramienta, esta se llama medicina ortomolecular, toda esta ciencia de los suplementos. Es muy importante para la dermatología integrativa. Nos faltan nutrientes, ¿sí? Por el tipo de vida que llevamos nos van a faltar nutrientes. Les hago exámenes a mis pacientes de zinc, de vitamina D, de selenio y están bajos, ¿sí? Y llevan bajos años. Entonces, la suplementación, el tomar vitaminas, tomar minerales, tomar antioxidantes es un básico. La salud mental y emocional son imprescindibles, ¿sí? Nosotros no podemos tener una piel y un cabello sano si no tenemos nuestra vida en orden, y desgraciadamente uno lo aprende ya después de que se le empieza a caer el cabello. Esta parte de la medicina integrativa nos ayudamos mucho de medicinas complementarias, de medicinas alternativas, como la acupuntura, como la aromaterapia, biodescodificación, etcétera. No podemos ser cerrados, ¿sí? No podemos pensar que nosotros lo vamos a resolver todo. No somos la única medicina que existe, la medicina alópata. Están los chinos que llevan 5,000 años con su acupuntura y que de verdad que ayuda muchísimo. Y a los pacientes las recomendamos, y es algo que de verdad que uno aprende a la mala después de que ya se enferma. Vas a la consulta con el acupunturista y te das cuenta de que te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, para finalizar, la dermatología integrativa, ya van a ver que cada vez más dermatólogos van a tener este enfoque. Es preventiva, justamente a nosotros los dermatólogos no nos toca ver enfermedades tan cruentas, enfermedades mortales. Hay sus excepciones, claro que sí, pero justamente en dermatología la prevención es muy importante, y una forma de hacerlo es teniendo este enfoque de dermatología integrativa, en la que absolutamente todo importa, en la que hay que atender todos los aspectos del paciente, y en el que justamente no es ver enfermedades, es ver pacientes. Y bueno, así finalizamos este primer capítulo de este nuevo podcast, Dermatología Integrativa. Yo sé que todos esos temas te interesan, vamos a estar subiendo videos acerca de esta nueva dermatología. Compártelo con tus amigos, amigas, te lo van a agradecer, lo sabes. Síguenos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, y suscríbete al canal de YouTube. Y acuérdate, sé feliz.